Explosión en Rusia. Ucrania golpea el arsenal más importante de Putin. La guerra ha dado un giro inesperado. En una operación audaz, drones ucranianos han llevado el conflicto al corazón de Rusia, atacando objetivos estratégicos que podrían debilitar seriamente la maquinaria de guerra del Kremlin. Más de 20 explosiones sacudieron una de las instalaciones militares más críticas de Rusia, un arsenal de misiles y un importante centro petrolero. ¿Cómo logró Ucrania este golpe? ¿Qué impacto tendrá en la capacidad militar y económica de Rusia? Ucrania golpea en lo más profundo de Rusia. Los ataques no fueron accidentales. Se trató de una ofensiva coordinada con un claro objetivo: debilitar la producción y uso de misiles rusos, además de afectar sus ingresos por petróleo. El 23º arsenal de misiles del Ministerio de Defensa ruso fue alcanzado directamente por drones ucranianos, generando una serie de explosiones que parecen haber destruido gran parte de su contenido. Las imágenes de la zona muestran el caos: fuego, estructuras colapsadas y la incertidumbre sobre el daño real que ha sufrido la reserva de misiles de Putin. Con estos ataques, Ucrania no solo está defendiendo su territorio, sino que también envía un mensaje claro: puede golpear en el corazón de Rusia cuando quiera. ¿Cuál es el impacto en la capacidad militar rusa? La destrucción del arsenal es un golpe crítico. Según Kirilo Budanov, jefe de inteligencia militar de Ucrania, Rusia ya enfrenta dificultades para mantener su ritmo de ataques. Hasta ahora, ha utilizado misiles de crucero Kh-101, Caliber y drones kamikaze Shahed, pero sus reservas se están agotando. Budanov señala que Rusia no puede producir más de 100 misiles por mes, lo que limita su capacidad de ataque. Aunque el Kremlin sigue usando estos proyectiles en ataques contra infraestructuras ucranianas, la reducción de su stock significa que sus ofensivas podrían volverse menos efectivas con el tiempo. Pero Ucrania no solo atacó los misiles, sino también una planta petrolera clave. El golpe al petróleo ruso significa una crisis financiera para Putin. El ataque ucraniano no se detuvo en el arsenal. También se dirigió a la estación de bombeo de petróleo Stapel, una parte esencial del sistema de oleoductos del Báltico. Esta instalación transporta petróleo hacia la terminal de Ust-Luga, en la región de Leningrado, y su paralización ha obligado a Rusia a cerrar válvulas y detener el suministro. El Kremlin obtiene más del 25% de sus ingresos del petróleo, lo que significa que cada ataque a su infraestructura energética debilita su economía y su capacidad de financiar la guerra. Según informes, en los últimos meses, Ucrania ha destruido alrededor del 14% de la capacidad de refinación de Rusia, lo que ha llevado al gobierno de Putin a prohibir temporalmente la exportación de gasolina. Pero, ¿hasta qué punto afecta esto a Rusia? Rusia intenta minimizar el daño, pero los efectos son evidentes. El Kremlin insiste en que las refinerías dañadas han sido reparadas rápidamente, algunas en cuestión de semanas. Sin embargo, analistas independientes señalan que las pérdidas son mucho mayores y que las sanciones occidentales dificultan la adquisición de repuestos para reparar los daños. A esto se suma un problema mayor. Rusia ahora importa gasolina. Aunque sigue siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo, la incapacidad de refinarlo localmente ha obligado al gobierno a buscar alternativas en Bielorrusia y Kazajistán. El ataque a las instalaciones petroleras también ha generado un aumento en los precios del combustible en Rusia, lo que impacta directamente en su población. La última semana de abril, el precio del diésel subió un 10%, lo que ha obligado al gobierno a considerar el uso de gasolina de menor calidad para evitar una crisis de abastecimiento. Ucrania sigue con su estrategia: atacar donde más duele. Estos ataques forman parte de una estrategia más amplia.
Ucrania sabe que no puede igualar el poderío militar ruso en número de soldados o armamento, pero sí puede debilitarlo estratégicamente. Golpear arsenales de misiles reduce la capacidad de ataque del Kremlin. Atacar infraestructura petrolera disminuye sus ingresos y su capacidad logística. Es una táctica arriesgada, pero efectiva. Por su parte, Rusia ha respondido intensificando sus ataques a la infraestructura energética ucraniana, afectando plantas de energía térmica e hidroeléctrica. Sin embargo, estos bombardeos también muestran el impacto de las acciones ucranianas. El Kremlin se ve obligado a tomar represalias en sectores que antes no consideraba prioritarios. Si Ucrania continúa con su campaña de ataques dentro de Rusia, Putin se verá obligado a tomar una decisión difícil: escalar aún más el conflicto, lo que podría generar reacciones internacionales adversas, o buscar una forma de contener los ataques sin exponer más debilidades. Algunos analistas creen que Rusia podría intentar reforzar su defensa aérea en regiones más alejadas del frente de batalla, pero esto supondría desviar recursos de zonas estratégicas como el Donbass. Otros sostienen que Putin buscará aumentar la producción de misiles a toda costa, recurriendo aún más a Irán y Corea del Norte para obtener suministros y tecnología militar. Lo cierto es que el equilibrio de fuerzas se está alterando. Ucrania ha demostrado que puede llevar la guerra al territorio ruso, algo que hace un año parecía impensable. Con cada instalación destruida, con cada misil eliminado antes de ser lanzado, el margen de maniobra de Rusia se reduce. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿estamos viendo el principio de un cambio radical en el conflicto o solo una fase temporal antes de una nueva ofensiva rusa? Una cosa es segura: el desenlace de esta guerra es cada vez más incierto y los próximos meses serán decisivos. La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a un momento crítico. Estos ataques ucranianos en territorio ruso no son simples represalias, sino parte de una estrategia bien calculada para debilitar a Moscú en sus puntos más vulnerables: su capacidad militar y su economía petrolera. El impacto de la destrucción del arsenal de misiles es significativo. Ucrania ha demostrado que la defensa aérea rusa no es infalible, permitiendo que drones atraviesen cientos de kilómetros hasta golpear instalaciones clave. Si este patrón continúa, Rusia podría ver comprometida la operatividad de su fuerza de misiles en los próximos meses, lo que alteraría por completo la dinámica del conflicto. Por otro lado, los ataques a la infraestructura petrolera están afectando no solo la capacidad de refinación de Rusia, sino también su posición en el mercado global de energía. Con refinerías dañadas, oleoductos paralizados y restricciones en la exportación de gasolina, Moscú enfrenta un problema interno cada vez más grave: el descontento de su propia población. Las regiones rusas más alejadas de Moscú, que dependen de la gasolina refinada, ya han comenzado a ver escasez y aumentos de precios. En Siberia y el lejano oriente ruso, los costos del combustible han subido hasta un 15% en algunos lugares, generando presión sobre el Kremlin. Y si bien Putin ha intentado minimizar el problema, los datos de las propias agencias energéticas rusas contradicen su discurso. El escenario internacional también juega un papel clave. La capacidad de Ucrania para golpear objetivos estratégicos dentro de Rusia podría cambiar la percepción de algunos países sobre la guerra. Estados Unidos y Europa han sido cautelosos con el envío de armas de largo alcance, pero con estos ataques es posible que comiencen a reconsiderar su postura. Si Ucrania demuestra que puede dañar seriamente la infraestructura de guerra rusa, la presión para aumentar el suministro de drones y misiles de precisión podría crecer. Pero hay otra pregunta clave: ¿cómo responderá Rusia? Hasta ahora, el Kremlin ha optado por intensificar sus bombardeos sobre Ucrania, atacando infraestructura energética y civil
en un intento de debilitar la moral y la resistencia del pueblo ucraniano. Sin embargo, este enfoque tiene sus límites.